Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, empezamos. Buenas tardes. Dale, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos acá para presentar el libro Vampir, es así, de Carlos Resterman. Es el segundo libro que te presentamos este año, Carlos. No escribas más porque... Perdóname. No, está bien. Presentamos Péndulo hace unos meses y ahora damos un giro de 180 grados en el tipo de temática que trata, ¿no? Péndulo era una historia de ciencia ficción muy interesante, de dos personajes que se iban encontrando a lo largo del tiempo. Uno envejecía, el otro se iba para, era más joven. Bueno, una suerte de, como era aquel cuento de, como es, de Francis Scott Fitzgerald, el de Benjamin Button, ¿no? Sí. Pero ahora tenemos otra historia. La historia una historia de pobreza, una historia de abuso, la historia de una familia que vive en un cantegril, una historia ambientada en el año 1969 en otro Uruguay, en un Uruguay predictadura, una historia que se continúa en los años de la dictadura también, y que trata de una familia digamos, disfuncional, ¿no? Bueno, podríamos decir así. Una madre con 3 hijos de distintos padres, sí. y esos niños en una situación muy vulnerable, no solo por la pobreza, sino porque uno de ellos desaparece en una inundación y la sombra que está detrás de esa desaparición es un cura pedófilo. Tremendo tema. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Porque me imaginé a un personaje que era muy parecido a una persona que yo conocí, que era un cura pedófilo. Y me lo imaginé ante esta situación. Al tipo descubren que cometió un delito hace tiempo, la desaparición de un niño. Pero como no apareció el niño, ni el cuerpo, ni nada, es algo que está abierto, ¿verdad? Entonces él, para escapar del juicio, dice, yo lo maté, y está ahí, y muestra dónde está enterrado el cuerpo, porque no le importa nada más que simplemente quedarse tranquilo, que todo el mundo sepa que es un asesino. ¿Por qué? ¿Por qué queda libre? Porque prescriben delitos después de 25 años, que es lo que pasó, ¿no? Y con esa idea, y habiendo consultado a algunos abogados que me dijeron, sí, efectivamente, eso podría ser. Y basándome en esa persona horrible que yo conocí, del cual yo no fui víctima, quiero aclarar para que... pero conocidos míos sí, dije, bueno, es un personaje lindo para una novela negra, horrible. Una novela dura, no de misterio. Bien, intensificaste esos aspectos, ¿verdad? Quiero decir, la historia real que vos viviste o que viviste en primera persona, pero también de segundas, ¿no? No tenía tantos elementos, digamos, criminalísticos como tiene la historia que vos contás en Vampir. Claro, algún delito de pedofilia cometió, no le fue bien, porque, digamos, lo mandaron al hospital, por lo menos por uno de esos casos, porque el padre de la víctima reaccionó violentamente, y otros no sé, y esperemos que no haya sido un asesino, ¿no? Nunca se sabrá. Esa historia que vos la ambientás en fines de los años 60, ¿no? Ocurrió en esos años, quiero decir, en esos años era que vos cursabas en ese instituto. Contanos un poco, porque, digamos, la historia no comienza con ese dato tremendo, ¿no?, del cura abusador, sino que comienza, como muchas historias de abuso, con algo muy lindo, con una escuela para niños donde se les enseña un método especial de aprendizaje que supuestamente es aprender en la felicidad, ¿no? Y de repente, claro, había un trasfondo detrás de todo eso, pero ocurrió en esos años, vos cursaste ese digamos, a esa institución. Contanos un poco.
Sí, claro, yo fue cuando eran mis años escolares, ¿no? Así que los conozco bien. Y eran los años además en los que se estaban formando los cantegriles en Montevideo, los años 60, ¿no? En particular el cantegril en el que ocurre esto, en realidad todavía no se había formado ahí, es un poquitito posterior, sobre el arroyo Malvin, pero bueno, pero tenía todo. Yo eso lo conocí porque yo trabajaba cerca y tenía esos problemas, se inundaba, pasaba esto, era una cosa terrible. Y yo necesitaba gente que no tuviera manera de defenderse de un abusador, que los abusadores eligen víctimas débiles en todo sentido. Bueno, los niños o gente con pocas herramientas culturales como para reaccionar, defenderse, con poco dinero para no poder contratar una defensa, en fin, todo eso, ¿no? Así que bueno, yo de alguna manera reproduje un ambiente que conocía de la escuela, de ese cura y de esos asentamientos integriles que conocí por otros motivos, ¿no? Bueno, y vos recién dijiste, ¿no?, que esos crímenes, bueno, hayan sido los que vos contás en la novela o hayan sido, simplemente no, hayan sido abusos más leves, ¿no?, que no involucraran cuestiones de muerte, ¿no? Ya habían prescrito, hubieran prescrito, ¿no? Yo cuando leía la novela pensaba, bueno, en la novela hay muchos datos que pueden situar con nombre y apellido a ese cura en especial, ¿no? Y que de alguna manera pueden, no sé, lastimar, entre comillas, ¿no?, a la curia o, ¿no?, o a las instituciones religiosas. Y pensé, Carlos se está arriesgando al escribir esta novela porque quizá, no sé, le caiga un juicio, por decirte, ¿no? Porque realmente, aunque, digamos, vos no das el nombre exacto, sí das pistas que perfectamente a la gente memoriosa la puede llevar a identificar a esa persona. ¿Cómo manejaste ese asunto? O sea, cuando un escritor escribe una novela dando tantos datos que pueden identificar a alguien y ese alguien de alguna manera puede sentirse herido, ¿no? O puede ir su susceptibilidad o lo que sea, habla de sus familiares o sus herederos, ese tipo de instancia, ¿cómo lo manejás? ¿Consultaste con un abogado? ¿Qué hiciste? No, más herido me sentí yo, todos mis compañeros y todas las víctimas de este indeseable. Entonces, digo, si uno se va a detener en esas cosas, si alguien quiere hacer un juicio, bueno, en fin, pero no hice ninguna consulta como para proteger nada, porque me parece que no corresponde, ¿no? Entiendo tu pregunta, pero yo creo que no corresponde. Si uno encara ese tipo de temas, bueno, tirate al agua y chao, sí, ¿qué vas a hacer? Hace un rato me decías, ¿no?, que te había gustado ese personaje. Qué cosa curiosa, ¿no?, lo que nos pasa a los escritores o a los artistas en general, que nos puede llegar a gustar algo tan perverso para trabajarlo, ¿no?, en literatura. ¿Cómo es ese proceso de decir, bueno, de qué tipo de personaje me voy a enamorar en la escritura, ¿no?, para desarrollarlo, para llevarlo adelante? Claro, porque el asunto es no confundir personajes con personas, ¿no? El personaje es una entidad que a uno lo puede fascinar, y si eso fuera una persona, a uno le produce una repulsión y un asco y un rechazo terrible. Pero bueno, eso me parece que es un poco misterioso, porque también es difícil separar personaje de persona. Aunque sea un personaje inventado, ¿no?, y la admiración que uno puede tener por un villano tan horrible como este, pero no es una admiración por lo que hace, sino por esa cosa, qué increíblemente horrible que es esto, ¿no? Bueno, es un tipo tan indeseable, tan porquería, que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede existir? ¿Y soy capaz de describirlo? Bueno. Claro. Igual por más porquería que sea el personaje, hay que darle algún toque de seducción para que enganche con el lector. En este caso, ¿cuál fue? Bueno, no tiene muchos, ¿no? Tiene una manera de manipular a las madres jóvenes de los años 60, tiene un cuidado de su aspecto físico que contrastaba con el de los curas de esa época, ¿no? No usaba sotana, usaba desodorante, spray para disimular malos olores. Sí. A mí me llamó la atención en la construcción de este personaje
que por fuera parece una cosa, pero hay un dato oculto en su físico, ¿no? Que supongo que eso lo inventaste porque no debiste haberlo sabido. Hay un dato oculto que tiene que ver con sus genitales, ¿no? Que ahí es donde está el problema. Y me resultó simbólicamente interesante porque también el personaje justamente lo que esconde es ese lado morboso, maligno, perverso, como le quieras llamar, ¿no? Sí, eso fue exactamente lo que vos decís, buscar algo físico que pudiera representar su podredumbre y algo que produjera una peste, ¿no? Un olor nauseabundo y un sufrimiento para él también, ¿no? Pero bueno. Una de las cosas que me llama la atención de tu narrativa, no solo de esta novela, es cómo creas psicologías, ¿no? Las psicologías de los personajes, pero además cómo creas escenarios, ¿no? Cómo describís los escenarios. Y yo me pregunto si esa capacidad o facilidad, se me ocurre, no sé si te resulta fácil, pero suena fácil y fluido cuando uno lo lee, si tiene que ver con tu profesión de arquitecto, si eso te hace ver, no sé, ¿no? O sea, ver los lugares de una manera especial. ¿Cuánto entra el arquitecto en la formulación, digamos, de la ficción en tu obra? Bueno, pero vos ahí hablaste de profesión. Y sí, yo estudié arquitectura, me recibí y trabajé algunos años como arquitecto. Pero no es mi profesión. Mi profesión es la de escritor. No, está bien, pero viste que no hablamos de escritor como de profesión. Bueno, pero viste, ¿no? claro. Es más un oficio, me parece. Claro, pero vos también describís bien los espacios en tus libros. Sí, pero no tanto. Bueno, vos sos más como, o sea, tus espacios están descritos con un detallismo, ¿no? Muy particular. Por lo menos yo siento eso, ¿no? Puede ser, bueno, pero eso... Como que los estoy viendo. Puede ser que haya un gusto, Vos decís que no influye mucho tus años de facultad. La formación como arquitecto no te va a hacer buen descriptor narrativo de espacios, ¿no? Me parece. Creo que no. No sé. No sé, me parece que no. Tengo que tirarte preguntas, ¿viste? No, está bien. Bueno, está bien, está perfecto. No, a ver, porque, por ejemplo, hay descripciones de muchos espacios en esta novela, ¿no? La descripción de los cantegriles, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo viví enfrente a un cantegril durante toda en Nuevo París, allá, durante toda mi infancia y mi adolescencia. Y claro, yo los veía, ¿no? Y vos, no sé si los conociste de primera mano, si entraste, lo bien que lo describís, o sea, conociste esos lugares, entraste, caminaste por sus callejuelas, sí. Sí, claro, sí. Sí, creo que para describir bien un ambiente tenés que haberlo vivido un poco, ¿no? ¿Y cómo fue por qué? Qué curiosa, ¿no? Bueno, ahí sí, un poco por la profesión, ¿no? ¿Viste cómo tenía que ver la profesión? Pero la visita motivada por la profesión, pero no la descripción. Bueno, está bien, tenías razón. Me gusta siempre llegar a este final. Bueno, muy bien. Otro de los aspectos interesantes de esta novela, o que a mí me resultó muy interesante, es cómo manejás el tema del suspenso, ¿no? Porque nosotros, lectores, sabemos más que los personajes. Es decir, vos no jugás al suspenso con los lectores, sino que lo centrás todo en los personajes. Los personajes son los que están sin saber lo que ocurre, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que ocurre desde el comienzo. La novela está de alguna manera estructurada contando, por un lado, la historia. Hay 3 historias en la novela, ¿no? La historia de Ernestina, de sus hijos, Alejo, Daniel, el que es secuestrado, y Claudia, la bebé. Luego está la historia del padre José Sowinsky, que es el vampiro del título, ¿no? El personaje, digamos, protagónico, diría yo, ¿no? Porque aunque tienen más espacio los otros, Sowinsky es el personaje de peso. Y luego está la historia del país, porque hay un telón de fondo con detrás de toda esa microhistoria, que es la macrohistoria, primero de la revolución o sedición, como le quieras llamar, y luego de la dictadura o proceso cívico-militar, como le quieras llamar también, ¿no? Entonces, claro, digamos, políticamente correcto. Eso siempre. Eso está, menos cuando escribo siempre. Eso está como telón de fondo, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue que decidiste estructurar la novela de esa manera? Porque no quería que fuera una novela de misterio, ¿no?
Es una novela negra, típicamente negra, pensando en el género negro, en el que de entrada se sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quién hizo qué cosa, ¿no? La intriga está en cómo se van a desarrollar los hechos y qué va a pasar al final, pero no en quién lo hizo, ¿no? Entonces no me interesaba eso, pero obviamente que algunos saben quién lo hizo y otros no saben, ¿no? Como vos lo decís, ¿no? El lector sabe más que los personajes, ¿no? Pero bueno, es simplemente por eso, por una elección de género, ¿no? Esto no es de misterio, esto es negro. Me pareció interesante eso, sobre todo por el lugar en el que deja, digamos, el lugar en el que están insertas, ¿no?, las víctimas. Es decir, la novela tiene mucha fuerza en ese trazado, en esa elaboración de los personajes que son las víctimas. Claro. Y cómo el ser víctima de un proceso de abuso de cualquier naturaleza, ¿no? Pero en el caso de un proceso de abuso así, tan insidioso, ¿no? Y tan tapado, y además el revictimizarse con el hecho de que no se haga justicia, de que no se, ¿no? También ahí hay un paralelismo con el proceso dictatorial, pero digo, en este caso cae además sobre personas que están ya vulnerabilizadas por un montón de situaciones previas, ¿no? Claro. Entonces todo ese combo familiar está muy bien descrito, y está muy bien descrito cómo, pese a que las personas de esta familia logran salir de ese lugar, no logran sin embargo salir del lugar de la víctima. Y no, porque, bueno, por eso vampiro, ¿no? Por eso es vampiro en polaco, porque el vampiro es polaco. ¿Y por qué vampiro? Porque el ciclo del vampiro, que le chupa la sangre a su víctima, es decir, le saca su energía vital y lo deja en un estado de estupor, queda undead, ¿no? Dice Bram Stoker, no muerto, queda así, suspendido, ¿no? Parece que está vivo, pero no está, no se sabe qué. Y su manera de reaccionar es convertirse él mismo en un vampiro, ¿no? Es lo que pasa en el ciclo del vampiro. Entonces hay un psicoanalista norteamericano que dice, esto es lo que pasa con el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces es un ciclo de vampiro. Y por eso es así. Había que elegir una víctima muy, muy, muy débil, ¿no? Y se hace cuando uno escribe algo así, ¿no? Porque partió de una historia personal, ¿no? Esto, de un conocimiento del personaje. Ahí está. Pero después, cuando uno decide escribir la historia, se nutre, porque ahora, por ejemplo, acabas de dar un dato teórico, ¿no?, que yo, por ejemplo, desconocía. ¿Te nutrís de más información para realizar la novela? ¿O si la conocés la metés y si no estás buscando? No estoy buscando, no. Esto lo sabía, ¿no? Simplemente por haber leído el libro de este hombre, Daniel Lapin se llama. pero nada más, no es que me haya puesto a investigar, ¿no? Sí a buscar obsesivamente de pronto cosas, datos pequeños del momento, del lugar, a cuánto estaba el dólar en el septiembre de 1980 y esas cosas que no aparecen en el libro, pero son claves para que esta gente pueda salir del Cantegrín y convertirse en económicamente independientes para poder encontrar al culpable, ¿no? O sea, son claves para que uno no sienta que hay un Deus Ex Machina por ahí o que es un teleteatro mejorado. Sí, yo lo sé y entonces todo funciona bien, naturalmente, ¿no? Está bien. Bueno, no sé qué más preguntarte. ¿Querés contar algo más de la novela? Ah, sí, tengo algo para preguntarte. ¿Tenés alguna novela más para publicar este año? No puede ser. No, podés irte de vacaciones. Gracias. ¿Cómo haces para escribir tanto, no? Porque de verdad te digo, ¿no? O sea, vos dijiste que tu profesión era escritor, con eso deduzco que no te dedicas a otra cosa. No, bueno. Das talleres, tenés radio, por eso hay que vivir. ¿Cómo se osifica el tiempo para escribir así? O sea, a ver, vos escribís por impulso, escribís porque te lo propones, sos de los escritores que se levanta a las 5 de la mañana para escribir, tenés un régimen de escritura o cuando tenés ganas. No, cuando tengo ganas no, es una actividad permanente, ¿no? No siempre estoy escribiendo
una obra, digamos, ¿no? Una novela, lo que sea, pero todos los días hay un montón de horas dedicados a la escritura, a la revisión, a la organización, ¿no? ¿Y cuánto ocupa la corrección en ese proceso? No, apenas un 95%. Mira. No, igual. No, está bien. No, hay dos modos de corregir. Uno es ir corrigiendo sobre la marcha y otro es escribir todo de un tirón y después corregir al final. La computadora tiene el inconveniente de que vas corrigiendo sobre la marcha, me parece. Ahora estoy escribiendo a mano para poder tener la cosa ahí y volver a escribirla con ese original a la vista como antes, ¿no? Me parece que es un proceso un poquito mejor. Escribiendo a mano hay que pensar más despacio. Puede ser, sí, es cierto. Y además pensás solo con el hemisferio izquierdo, que es el que mueve la mano derecha. Mira, interesante, dato técnico. No sé, digo. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien acá quiere hacer alguna pregunta, si se escucha, no sé, más o menos, digo, como que quedó, ¿no? Presentada la novela, supimos algo de ella, no spoileamos demasiado. Bueno, ya sabemos quién es el malo. Sabemos quién es el malo, quiénes son los buenos, sí. Pero no sabemos el cómo, que eso es lo importante, ¿no? Cuando uno está delante de un libro, siempre digo, lo más importante no es saber el final, ni saber, ¿no? Lo más importante es ver cómo se llega a eso. Entonces uno puede saber perfectamente el final y sin embargo igual tener deseos de leerlo y de releerlo, porque además siempre, en una relectura siempre se descubren cosas. Y no sé, para nosotros por lo menos los escritores, el proceso de cómo se escribe es lo más importante, ¿no? De cómo como decía un profesor mío de Medina Vidal, lo más importante en literatura es cómo combinar las palabras. No hay mucho misterio, pero hay que saber combinarlas. Sí, claro, sí. Sí, yo el único temor de hacer un libro con un tema tan denso, tan negro, ¿no? Es que resultara, digamos, que fuera un bajón, ¿no? Que fuera un bajón, porque, bueno, era un peligro, ¿no? ¿Y qué es un bajón? Bueno, lo que pasa es que yo no califico los libros en bajón o no bajón, porque tengo siempre la enseñanza. No. Tengo la enseñanza de Chiver, ¿no? Con el cuento aquel, el gusano en la manzana. Bueno. Si un cuento tiene que ver con que una pareja es una muchacha linda, un muchacho lindo, se casan, tienen hijos lindos, ricos, sanos, que a su vez tienen nietos lindos, ricos, sanos, no hay cuento. Si tenemos que presentar algo jodido para que haya cuento y para que haya interés. Así que a mí el bajón me encanta. No, está bien, pero puede ser todo horrible, pero terminás el libro y te quedás con ganas de matar a todos los curas, yo qué sé. No sé. Eso no me parece muy negativo, pero bueno. Bueno, nada, compren con Vampir, léanlo, está muy bueno. Gracias, Mercedes.